Pues yo voy a hablar hoy del boom latinoamericano un poco para hacer una introducción a la escritora a la que quiero llegar, porque siento que ella es como una clara heredera del boom latinoamericano. Ya les diré por qué, ¿no? Ya comentaremos un poco. Entonces, para hablar de ella y llegar a las características de su literatura o a sus motivos, pues se tienen que retomar el boom latinoamericano. Y pues vamos a empezar hablando de qué es el boom. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario que se dio en los 60s, en finales de los 60s y los 70s, cuando la literatura latinoamericana estuvo en el ojo del mundo. Normalmente la literatura latinoamericana era ignorada, ¿no? Nadie la volteaba a ver, no era importante. Pero llegaron ciertos escritores con sus técnicas vanguardistas que también hablaban de Latinoamérica, que sorprendieron al mundo, ¿no? Sorprendieron a la gente. Entonces es la visión del mundo hacia la literatura latinoamericana. Es este interés del mundo, pero también es el interés de los propios latinoamericanos hacia su literatura, porque se cuenta que antes del boom, pues la gente mexicana, bueno, la gente latina leía autores ingleses, autores españoles, autores estadounidenses, pero nunca se acercaba a su literatura. Entonces el boom provocó este fenómeno de que el mundo se centrara en esta literatura, pero también los propios latinoamericanos. Y ahora no sé ustedes, pero siento que nosotros como latinos, antes de decir, ay, voy a leer un escritor inglés o un francés, normalmente decimos, pues voy a leer a Rulfo, voy a leer a Octavio Paz, voy a leer a García Márquez, ¿no? Nosotros tenemos un interés genuino en nuestra literatura. Ese fue el impulso que le dio el boom a las letras. Pero también se habla de un boom comercial, y es como un poco una crítica que se hizo. Se empezaron a publicar textos de estos escritores, de García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Carlos Fuentes, pero también hubo ciertas editoriales que aprovecharon eso y ya andaban publicando a todo lo latino que vieran, ¿no? Entonces lo que verdaderamente importa son las obras que prevalecieron en el tiempo, las obras que se quedaron, como Rayuela, Cien años de soledad y todo esto. Yo, bueno, traigo un video que ya no se pudo, pero había una explicación de Cortázar, que mucha gente le dice, oye, es que esto fue un boom comercial, y él se ofende, y con toda la razón, ¿no? No le puedes decir a Cortázar que su Rayuela es comercial, para nada, tiene un gran valor literario. Entonces él dice que el fenómeno del boom latinoamericano... Comercialmente ahora lo están reeditando. Sí, a cada rato también, y sí, es eso, ¿no? Lo que se dice, este boom comercial, pero también es, si no se reeditara tanto, o sea, se reedita tanto porque la gente lo pide, ¿no? La gente quiere su Rayuela, aunque también está como ese fetichismo de los libros, que la gente quiere su primera edición de Rayuela, ¿no? A veces no es tanto ya la nueva edición, sino obtener la vieja edición. Cortázar decía que a él le ofendía que le dijeran eso, porque obviamente cuando todos estos autores escribieron sus obras maestras, pues obviamente no tenían apoyo de una editorial, lo hicieron bajo la pobreza, ¿no? A García Márquez, cuando mostró sus 100 años de soledad, me parece que fue al editor de Seix Barral, le dijo, oye, es que esto no va a pegar, no va a servir, mejor como haz otra cosa. Pero luego ya con otros editores, la verdad no me acuerdo ahorita cuál editorial fue, ya fue que lo empezaron a leer y dijeron como, esto tiene mucho valor. Entonces siempre tuvieron algo de trabajo para publicar sus cosas, pero también al estar el boom ya tuvieron más facilidad. Pero todo esto dice Cortázar que se debe a la casualidad, que él nos explica cómo fue que empezó la gente a darse cuenta de lo que estaba pasando en las letras latinoamericanas. Y bueno, se dice que se debe mucho a escritores como Miguel Ángel Asturias, que en el 67 obtuvo el premio Nobel de novela, también la publicación de Cortázar, la Rayuela en el 67, en el 63 me parece, sí, en el 63, 100 años de soledad también en el 67, que todas estas cosas se conjuntaran, hicieron que pudiera existir este estallido del boom. Pero además de lo literario, hubo otros factores que impulsaron a este boom latinoamericano. Hubo 4 factores principales. Uno de ellos fue la música. Y bueno, dentro de la música, un movimiento que fue muy importante, bueno, fueron 3 movimientos importantes, y uno de ellos fue el tropicalismo o movimiento tropical de Brasil, que su principal representante y quien fundó este movimiento fue Caetano Veloso, en el que mezclaba el bossa nova, el rock and roll, como sonidos psicodélicos y todo esto, con la intención de que en Brasil se innovaran las cosas, ¿no? De que ya no podían seguir de la misma manera, se tenía que innovar. Y entonces este fue uno de los movimientos musicales que impulsó el boom.
Otro que me parece muy importante, y a mi gusto personal, porque a mí me gusta este tipo de música, es Tres Lápiz, perdón. Es la canción de protesta, dentro de los cuales yo siento que la nueva canción chilena es la más representativa, ¿no? La nueva canción chilena se sigue escuchando ahorita en jóvenes, grandes, adolescentes, y pues sus mayores representantes, yo creo a mi gusto, es Víctor Jara. Víctor Jara se sigue escuchando, ¿y qué pasa con Víctor Jara? Víctor Jara incitaba a una lucha, incitaba también a resistir, a decir, ya no me traten así, yo soy pueblo pero tengo mis derechos, y también resaltaba mucho la identidad latinoamericana. Hay mucho de reflejado de Latinoamérica en las canciones de Víctor Jara, Violeta Parra, y una gran banda que siento que es la más representativa es Quilapayún, de música andina chilena, que Víctor Jara fue director escénico de esa banda, como que también hay unión entre ellos y que crearon esta canción del pueblo unido, ¿no? Que es una consigna que se sigue escuchando, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. Fue importantísima esta canción y este tipo de música. ¿Para qué? Para que la conciencia latinoamericana fuera despertando, y también esa banda tiene muchas canciones que hablan de tradiciones latinas o de la gente negra en Latinoamérica, de la revolución cubana. La música fue despertando también a la gente, fue interesándola. Y otro movimiento musical fue el de la nueva trova cubana, después de la revolución. Entonces, igual, resaltar que tienes que pensar diferente, que debes de tener ideas nuevas, que ya no puedes seguir siendo el mismo. Esto es lo que hacía la música. La gente de repente escuchaba esta música nueva y decía, ¿por qué me voy a dejar? ¿O por qué no me acepto como latino? Entonces, está la música. Otro elemento importantísimo fue la pintura. Y este movimiento pues empezó un poco en México. En la revolución, después de la revolución, José Vasconcelos era el ministro de Educación en esos tiempos, y él lo que quería era acercar a la gente a la cultura. Se intentó por muchos medios acercar a la gente a la cultura, pero ¿qué pasó? Pues la mayor parte de la población era analfabeta. Entonces, ¿qué se hizo? El movimiento muralista. Se empezaron a pintar murales con temas de nuestro pasado indígena, de nuestro presente mexicano, de cómo estamos construyendo nuestra identidad, y se empezó a crear a través de eso una conciencia, y la gente que era analfabeta pudo aprender un poco más de su historia y a tomar conciencia de muchas cosas. Dentro de los mayores representantes está José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, claro. Y bueno, hay una obra que yo siento que es importante, de Alfaro Siqueiros, que se hizo en una escuela de Chile. ¿Por qué es importante? Porque habla de la unidad latinoamericana. Cuando en 1939 hubo un terremoto en Chile, me parece que fue en la provincia de Chillán, México, el presidente Lázaro Cárdenas se solidarizó con Chile y mandó a construir una escuela, la Escuela México, y mandó a que se hiciera ahí unos murales. Entonces habla de la unión latinoamericana que ya se estaba dando. Igual con la música, no se hablaba de, por ejemplo, esta nueva canción chilena de las que les hablo, nunca exaltan solo la identidad chilena, sino que se habla de la identidad latinoamericana. Ver qué tenemos en común como latinos y cómo podemos solucionar nuestros problemas como latinos. Y estos muralistas tenían un repudio al arte burgués, porque el arte doméstico no servía de nada. Lo que ellos querían era incitar a la lucha, incitar a la conciencia social y también crear una identidad en la gente latina. Entonces tenemos la música, la pintura. El tercer elemento es la poesía. Se empezó a escribir poesía. O sea, la poesía que es previa al boom fue importante porque también empezó con esto de la identidad. César Vallejo, uno de sus grandes representantes, obviamente Pablo Neruda, ¿no? Pablo Neruda hablándonos de lucha, y Nicolás Guillén. Yo traje un poema de Nicolás Guillén porque pues me pareció importante, y porque voy a hablar de Negra, y es como, Nicolás Guillén, no sé si lo conocen, es uno de los grandes representantes de la poesía negra. Porque ¿qué pasa? En Latinoamérica de repente nosotros no queremos o no vemos o somos racistas con la gente negra, ¿no? Aquí de repente en México pasa que nosotros invisibilizamos a las comunidades negras, que de hecho hay veces en las que no tienen derechos porque se les dice es que tú eres negro, no eres indígena, no te podemos dar apoyos del gobierno, cosas así, ¿no? O el racismo que hay, no sé ustedes si conozcan a gente afromexicana, pero yo tengo un amigo afromexicano y me dice que es de la Costa Chica de Guerrero,
Y me dice que aquí en Puebla lo tratan muy mal, ¿no? O sea, él quería juntarse con la gente, quería jugar fútbol con ellos, decían cosas muy feas, ¿no? Entonces, esta poesía de Nicolás Guillén lo que hacía y lo que intenta hacer, y yo siento que es importante que se siga leyendo, es acabar un poco con el racismo, ¿no? Y hacer visible la población negra. Entonces les voy a leer un poemita de Nicolás Guillén, que se llama La sangre es un mar inmenso. La sangre es un mar inmenso, que baña todas las playas. Sobre sangre van los hombres, navegando en sus barcazas. Reman, que reman, que reman. Nunca de remar se cansan. Al negro de negra piel, la sangre el cuerpo le baña. La misma sangre corriendo, hierve bajo la carne blanca. ¿Quién vio la carne amarilla cuando las venas estallan? Sangrar sino con la roja, sangre con que todo sangra. Ay del que separa niños, porque a los hombres separa. El sol sale cada día, va tocando en cada casa. Da un golpe con un bastón y suelta una carcajada. Que salga la vida al sol, de donde tantos la guardan, y veréis cómo la vida corre del sol empapada. La vida, vida saltando, la vida suelta sin vallas, vida de la carne negra, vida de la carne blanca y de la carne amarilla, con sus sangres desplegadas. Los niños fascinados se van levantando y rodean a la madre, que los abraza, formando un grupo con ellos, pegados a su alrededor. Continúa. Hay de quienes no tengan sangre, porque de remar acaba, y si acaba de remar, da con su cuerpo en la playa. Un cuerpo seco y vacío, un cuerpo roto y sin alma, un cuerpo roto y sin alma. Entonces, Nicolás Guillén habla mucho de la población negra y me parece interesante que si fue uno de los poetas que, previos al boom, que empezó con este pensamiento latino, negro, de resaltar todo esto, en este libro de Wendy Guerra empieza también con un poema de Nicolás Guillén, hablando de los negros. Y ahí se ve cómo se conjunta todo, porque este grupo, Quilapayún, el de que les hablé, también tiene canciones de Nicolás Guillén, poemas de Nicolás Guillén hecho canciones. Y bueno, entonces, esta conciencia negra, la poesía de César Vallejo, ¿no? También como asumiéndose como latino, la de Pablo Neruda también fue un gran impulso para el boom. Y el último elemento, que les digo, fueron 4 elementos que impulsaron este movimiento literario, pues fue la novela. La novela, como les decía, antes la gente no miraba las letras de América, pero se empezó por ahí de los 40, me parece, a escribir una literatura que hablaba un poco más de la identidad latinoamericana y que mezclaba los elementos de la tradición oral, ¿no? En la literatura. Que se vieran estos elementos fue como una gran innovación. Y también el estilo, el tipo de vida de la gente latinoamericana. Y entonces surgió un nuevo estilo de ficción que mezclaba la identidad latinoamericana, pero que estaba impregnado de toda de estos colores que los muralistas le heredaron, ¿no? Como que hablaba mucho de colores, la musicalidad, ¿no? La mezcla de elementos y la identidad latinoamericana. Entonces también se dio esto que Alejo Carpentier nos habla, ¿no? De lo real maravilloso, que es la realidad, lo cotidiano de América Latina, pero que a los ojos de los extranjeros se ve como algo impactante, ¿no? Como hay ciertas cosas que nosotros vemos como cotidianas, que si gente viene acá a México, dice, pero ¿qué está pasando aquí? No se decía que André Breton era el que dijo que México era surrealista. Sí fue, o sea, como llegar acá de repente es como, ¿qué está pasando aquí? Y no sé, nosotros nos hemos enfrentado a tantas cosas que sí sacan un poco de la realidad en la que estamos. Entonces, estas realidades estaban siendo representadas en la novela. Todo esto hizo que nuestros autores del boom tomaran un poco de eso y crearan estas obras, ¿no? Tan maravillosas. Se dice que García Márquez en 100 años de soledad, ven todas las cosas tan extrañas que uno no puede ver en la realidad que retrataba. Él decía, si le creyeron tantas cosas a la Biblia, ¿por qué a mí no me van a creer? Entonces están todos estos elementos mágicos reflejados en la literatura. Y esto fue lo que hizo que Latinoamérica se mostrara como exótica para el mundo y existiera un interés del mundo hacia Latinoamérica, de los propios latinoamericanos hacia su literatura, pero también que se dijera, ¿qué pasa con estos latinos? Viven cosas muy raras, ¿no? Y surgiera todo este interés.
Es muy importante también la crítica social, ¿no? Bueno, creo que ya lo he resaltado mucho, pero en esas novelas, aparte de esta realidad, hay mucha crítica social a lo que se está viviendo. Y también la Revolución Cubana fue algo muy importante, ¿no? Como que la mayoría de los escritores del boom eran de pensamiento de izquierda y apoyaban a la revolución. Entonces también esto se vio reflejado en sus obras. ¿Qué pasaba con la revolución y el apoyo a la Revolución Cubana? Y pues Wendy Guerra, la autora de las que le voy a hablar, es cubana, está como impregnada de todo esto que pasó en Cuba. Ahora, entonces tenemos todos estos elementos que hicieron que el boom latinoamericano fuera un gran fenómeno literario. Yo creo que ya todos hemos oído hasta el cansancio hablar de escritores del boom, ¿no? De Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez. Y está muy bien, ¿no? Está perfecto que todos los conozcamos y sepamos de ellos. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? Porque siempre se habla de los hombres del boom, ¿no? ¿Por qué están como de lado las mujeres? ¿Qué pasa con ellas? Ellas no existían, no escribían, ¿no? O sea, y se dice mucho que, pues es que, ¿qué tiempos eran, no? Realmente a veces a una mujer hasta qué punto, ya, o sea, hasta ahorita yo sigo conociendo a gente de por mis rumbos que dicen, no, es que mi hija ya no va a estudiar la secundaria, es una pérdida de dinero, ¿para qué si se va a casar, no? Como el acceso a la educación fue una grande traba para las mujeres para poder llegar a hacer ciertas cosas, pero pues sí había mujeres. Elena Garro escribía y también había mucho de ella, de crítica social, realismo mágico y todo esto, pero como que no se le hizo mucho caso, como comercialmente no era tan interesante porque ella sí se pasaba de crítica social, ¿no? Ya era demasiado revoltosa. Entonces, pues no, ¿cómo vas a poner como estandarte de boom a alguien que está haciendo como molestia para el gobierno? Y también hay escritoras que han logrado hasta ahorita hacer que estos elementos estén en sus obras y son escritoras importantes. Silvino Campo, como les digo, Elena Garro, que bueno, ya murió hace mucho, pero está presente, Laura Restrepo, Nélida Piñón, y todas estas escritoras nos hacen ver que sí hay mujeres, que sí pueden escribir de la misma manera, que tienen ideas diferentes y que están haciendo grandes cosas dentro de la literatura. Entonces, ahora voy a pasar a hablarles de Wendy Guerra. Esta escritora pues también tiene mucho del boom. ¿Por qué? Bueno, no sé si la conocían ya de antes. No, igual no es muy poco conocida, tú ya la conocías. Yo sí. Sí, tú ya. Bueno, les voy a hablar un poco de ella antes. Ella es una escritora cubana, nació el 11 de diciembre de 1970 en Cuba, tiene ahorita 45 años, es joven, ¿no? Por eso es heredera, no estuvo durante los tiempos del boom. Ella estudió cine y también fue alumna de García Márquez. Recordemos que García Márquez estuvo mucho con la Revolución Cubana y él estuvo paseando, yendo y apoyando a Cuba. Él inauguró una escuela que es la de... no tenía ni idea. El taller, ¿no? Ajá, el taller literario, el taller de creación literaria. El taller de creación literaria. De cómo se escribe un guión. Entonces, Wendy Guerra estaba estudiando, pero ella como igual por revoltosa le dijeron, tú no vas a entrar al taller, como que no. Pero no sé por qué, si García Márquez había leído algún texto de ella antes o algo así, que cuando llegó a Cuba, él llegó preguntando, ¿quién es Wendy Guerra? ¿Quién es Wendy Guerra? ¿Dónde está Wendy Guerra? Pero ella ya no la iban a dejar entrar a esa reunión, a ese taller literario. Pero entonces ya llegó como, soy yo. Y él la metió al curso. Habían puesto una mesa para, no sé, como aquí estaban las personas contadas, pero entonces García Márquez compartió con ella como el lugar, bueno, ya le pusieron una sillita, pero compartió con ella el lugar y luchó porque ella estuviera ahí dentro. Y García Márquez la elogiaba mucho por su capacidad para los diálogos. Él vio en ella algo. Y pues si él es como el gran representante del boom, obviamente tuvo que transmitirle algo de eso a ella. Ella escribía poesía, empezó con la poesía y escribió toda su vida diarios, escribe siempre diarios. Entonces García Márquez le decía, oye, ¿por qué no escribes narrativa? Y ella sentía que no, que lo único que hacía eran sus diarios y que sentía que su vida no era tan interesante. Pero luego con García Márquez revisó sus diarios y le dijo, oye, pues ¿qué estás haciendo? Haz algo con tus diarios. Y eso provocó que publicara su primera novela, que se llama Todos se van. Esta novela fue el primer premio de novela bruguera y pues pegó tanto que ya hasta le hicieron una película. Habla un poco de su vida en Cuba y cómo es que a partir de que surgió todo esto de la revolución, toda la gente se empezaba a ir de Cuba, ¿no? Todos sus amigos ya estaban en Miami o España y ella no se podía ir, ¿no? Como toda esta tragedia, es una estructura de diarios. Y ahí hay elementos reales, la realidad cubana, el pueblo cubano, cómo es que vive,
pero también hay elementos mágicos. El final está como, obviamente hay un elemento mágico, no voy a contarles el final de una novela, ¿no? Pero si quieren leerla, está ahí presente estos elementos. Todos se van de Wendy Guerra. Su primer novela fue Todos se van, luego escribió Nunca fui primero. Entonces, si nos acercamos a todo el material de Wendy Guerra, podemos ver claros elementos de crítica social, de cómo es el entorno cubano, el entorno latinoamericano, la visión de una latinoamericana de su entorno, y también todos estos elementos mágicos bueno, todas sus novelas tienen varios elementos mágicos, y en esta novela, pues, lo que es la brujería, los fantasmas, cosas así que sacan de la realidad, que no esperas leer. Entonces, me voy a centrar en esta novela, siento que es la que tiene un poco más de estos elementos que les digo. Se llama Negra, me parece que salió en 2011 o 2013. 13, ¿verdad? En México. Ajá, sí, es cierto. Primera edición mexicana en 2013. Y bueno, me quise centrar en ella porque, como les digo, es una autora heredera de este boom latinoamericano, pero que también nos habla de este tema tan importante que les digo, que es el racismo, ¿no? El racismo, y más, por ejemplo, en Cuba donde hay mucha, pues, comunidad negra, o sea, como ella una vez dando una conferencia en España, hablando sobre este libro, les dice a los españoles, ustedes me trajeron a los esclavos, ¿no? ¿Por qué ahora son tan racistas? ¿Por qué ahora hacen todo esto? Y bueno, recordemos que Cuba fue, como un gran impulso económico para Cuba fue lo del azúcar, la caña. Entonces necesitaban a muchos esclavos, por lo tanto se llevó a mucha comunidad negra. Y pues uno espera que, si Cuba siendo un país como predominantemente negro, pues no haya racismo, ¿no? Si México, que invisibiliza totalmente a la población afromexicana, o sea, tú te esperas, bueno, está muy mal, ¿no? Pero tú sabes que sí va a haber gente racista. Pero en Cuba, que hay tanta gente negra, uno no se espera que eso pase. Entonces esta novela nos habla de Nirvana del Risco, que es una modelo cubana de nuestra era. Una modelo cubana que vive con su abuela y nos narra todas las cosas que ella tiene que vivir porque es demasiado rara, demasiado exótica esta negra. Es como muy rebelde, es modelo, es exótica para los extranjeros que llegan y la ven. Es bisexual, pero nunca se asume como tal, sino que ella ama a la gente sin importar su sexo, o sea, es alguien muy libre. Entonces como que rompe un poco con todos los prejuicios de la época. Y bueno, quiero como leerles algunos, bueno, escogí, no muchos, para no ser aprender, pero sí escogí algunos fragmentos que empezamos, ¿no? Espero no quemarles la novela, voy a tratar de como ser cuidadosa. Pero bueno, esta modelo, ¿no? Nos cuenta que pues desde chiquita ella ha sabido que es diferente, porque ay, la negrita, o que aunque sea de forma graciosa, siempre le recuerdan que es diferente, que es negra, ¿no? Como, ay, la negrita, siempre es la alegría de la casa, la negrita. Pero desde las primeras páginas, en los primeros apartados, podemos ver cómo está el racismo en el lenguaje, cómo es que nosotros, sin importar el país de que seas de Latinoamérica, está el racismo dentro de nuestro lenguaje. Es lo que les quiero mostrar. Este apartadito se llama Cuando se es negro en Cuba, ¿cuán negro se es? Lo negro se destiñe y lo blanco se ensucia. Ocana Ogunda. Por la calle se escucha decir negro o negrito, negrón, negro oscuro, negro capirro, negro teléfono, negro feo, negro lindo, negro bozal, negro congo, negro carabalí, negro petróleo, negro de pasa colorada, negro pero no tanto, negrito adelantao, negrito cocotimba, negro piolo, negro toti, negro fino, mulato elegante, mulato sucio, mulato indiao, mulato chino, mulato bien plantado, mulato blanconazo, jabao, albino, capirro, moro, negro de salir, negro blanqueado, blanco indiao, blanco oriental, blanco sucio, casi blanco. Como todas estas palabras para decir qué tono de negro se es. Luego, referencias negras. Y bueno, es algo que vemos en nuestro lenguaje. Negro por venir, espíritu negro, vómito negro, alma negra, ángel negro, negro de rabia, marea negra, negro de churre, mar negro,
negro en la nieve, blanco perfecto, diamante negro, negro como el café, negro como el ébano, negro como tus ojos, negra como tu suerte, lágrimas negras, negro, ¿qué eres tú sueco? Negro con negro, negro negocio, negocio con negro, negro negocio. El negro si no hace la entrada, hace la salida. ¿Quién tiró la tiza? El negro ese. Y luego aquí unas definiciones del diccionario, ¿no? De lo que es negro. Y entonces, como se habla del color, pero también dícese del individuo cuya piel es de color negro. Moreno o que no tiene la blancura que le corresponde. Moreno que no tiene la blancura que le corresponde, ¿no? O sea, todos debemos ser blancos y si eres negro, ¿qué te pasa? ¿Te falta tu blancura? ¿Cómo? Sí. Luego, o sea, todas estas... tener la negra, tener mala suerte, trabajar más que un negro como un negro, trabajar mucho, verse uno negro para hacer algo, tener mucha dificultad para realizarlo. Todas estas cosas, ¿no?, que vemos en el lenguaje que están reflejadas ahí, ¿no? O sea, y son frases que a veces nosotros no las usamos como con cierta carga racista, ¿no? Pero están ahí y las decimos. Entonces nos muestran que desde el lenguaje nosotros somos racistas, ¿no? Como quieras o no, es como un poco ese espíritu que tenemos. No sé de dónde lo heredamos, no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo yo conozco a gente que dice como, que, no sé, como, ay, mi familiar el más bonito, es que salió blanquito, ¿no? Cosas así, ¿no? Que dices, ¿por qué, no? ¿Por qué? No sé. Mejorar la raza, ¿no? Ajá, ándale, exacto, todo ese tipo de cosas. Entonces, Nirvana del Risco nos cuenta cómo es ser negra en un país de negros, pero en el que existe mucho racismo, porque aparte ella hace algo muy intrépido, tiene un amante blanco. Entonces, este amante blanco es de dinero. Y... ¿dónde está? Este amante blanco es de dinero y ella está con él, lo quiere y de repente se da cuenta que puede que esté embarazada de él. Pero él en realidad como que se da cuenta que él en realidad solo la quería como un objeto sexual exótico, ¿no? Porque ella le dice que piensa que está embarazada y ella le dice que quiere tenerlo y ella propone que pues se casen y tengan el bebé y ella le dice, nos casamos y ya, y su amante Jorge le dice, ¿y ya? Ahora sí te perdimos. Jorge se ríe a carcajadas. Yo soy blanco y bien nacido, como dice mi abuela. Olvídate que acepten una negra, buena, mala o regular, en mi familia. Aquí no se peinan trencitas. ¿Cuántas veces en la noche tengo que escucharte decirme negra? Es que tú sabes que eres negra y nunca te ha importado. ¿O ahora eso es malo para ti? Sí, hoy es malo porque todo depende de la intención. Yo soy un físico. En mi mundo un cuerpo negro es un objeto teórico o ideal que absorbe toda luz y la energía radiante que incide sobre él, dice fumando entre pausas del tabaco preparado. Eres un ignorante con barniz, dije asqueada, y con él y con el olor del tabaco. Nirvana, mírate al espejo. Con la poca luz que hay solo se te ve la dentadura. Sus carcajadas eran cada vez más altas. Tienes la pasa colorada, los ojos saltones, la bemba roja, las canillas más finas que unos espaguetis. Eres alta hasta por gusto y hueles a perfume francés con jabón de lavar, siempre entalcada. ¿Tú me puedes decir por qué los negros usan esa cantidad de talco? ¿Será para verse más blancos? Mírate, eres tu abuelo con minifalda. Y eso que no lo conocí, pero en las fotos de la sala me mira con tus negros ojos. Me levanté para acercarme al espejo. Vino la luz, y en el reflejo vi todo lo bello que a él le parecía feo. Es curioso, ni lo había pensado. Me parezco a mi madre. Tengo sus gestos, sus ojos, pero en realidad soy el vivo retrato de mi abuelo, el más negro de todos en la familia. ¿Qué es lo que te gusta de mí? Llevas años buscándome. ¿Por qué? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí contigo? Dime la verdad. No seas cruel. Pues veo una negra bembona de pasa colorada, ojos saltones, nariz ñata y con olor a bacalao. Me gusta comerte servida sobre la cama, pero no veo a mi abuela cambiándole pañales a un negrito. A ella no. Abre los ojos, Nina. En Cuba las cosas no han cambiado. Mi futuro no puede ser contigo. Sigue modelando. Cásate con un nórdico y va a representarnos al extranjero. Pon el banderín exótico cubano bien alto. Pero no te creas el cuento, no seas ingenua. Aquí no seremos iguales nunca. Yo no soy turista alemán o italiano que se babea cuando te ve modelar. Nina, yo soy cubano.
y en todos los solares de este país hay negras que gozan y tiemblan mejor y menos fino. Sí, si eres modelo de exportación, y cada noche me sorprendo con todo lo que ven en ti esos turistas nórdicos, pero te tengo una mala noticia, eso conmigo no vale. Y si me voy de Cuba no quiero arrastrarte en mi salación y la mezcolanza de estos 50 años. Entonces vamos como todo este rechazo, ¿no? Que su pareja, su novio, el que ella quería y creía que iba a ser su pareja para siempre, bueno, era demasiado libre, ¿no? Pero al menos con quien iba a tener el hijo le dice todo este tipo de cosas tan racistas, tan crueles, porque son demasiado crueles. Y ven que le dice, es que tú eres modelo, como que los turistas igual y sí te ven como algo bonito. Y si lo transportamos todo esto a México, aquí somos, bueno, la población negra para nosotros es invisible, ¿no? Eso es súper cruel, pero también la población indígena. Aquí en México es sorprendente que la gente no quiera parecer mexicana, ¿no? Como que se intenta, como tú dices, mejorar la raza, ¿no? Buscar estar con blancos, como, ay, ¿cómo vas a estar con alguien tan morenito? Ay, no, cosas así, ¿no? Y es lo mismo, se cree que en México, con esta alta población indígena, no va a ser racista con sus indígenas, pero sí, y pasa este mismo fenómeno. Vienen los extranjeros y ¿con quién se quedan? Siempre con la gente de rasgos más indígenas, ¿no? Que tiene como ese exotismo que es tan raro para ellos, pero aquí en México pensamos que los blancos son los bonitos, ¿no? Los que son mejores y cosas así. Es lo mismo que está pasando aquí en México, este racismo y la crítica al racismo. Y esto que se dice, ¿no? Que le dijo, aquí no peinamos trencitas. Todo lo que se ve también en Estados Unidos, ¿no? Con lo del cabello negro, ven que la gente, las mujeres negras no pueden usar su cabello como tal, como que las trencitas, que ven que las usan para proteger su cabello, o sus afros, se les ve un poco profesionales y que tienen que hacer, usar pelucas. Y no sé si están enterados que ahorita está también muy fuerte este movimiento de tratar de quitar todo ese racismo, porque luego en las escuelas las niñas negras no pueden llevar su cabello normal, le dicen, no, es que vienes muy mal, muy fachosa, peínate diferente. Es como toda esta lucha que se tiene que hacer. Y también aquí se habla un poco de eso. Lu es un personaje de esta novela que es como es su amiga, pero también tienen relaciones. Es que no son novias, son como, les digo, se quieren mucho. Lo dejamos en que se quieren mucho. Y ella está haciendo una tesis sobre el cabello, ¿no? El pelo bueno y el pelo malo, de cómo el pelo de los negros se ve como, ay, tienes un muy mal cabello, súper reseco. O sea, cómo se niegan tantas cosas de uno mismo, ¿no? De su identidad, del negarse a uno mismo. Entonces, aborda este tema del racismo, hace esta crítica al racismo, pero también aborda el mundo exótico de la religión yoruba, o también conocido como la santería cubana. Aquí se encuentra mucho de la santería. Ellos tienen un babalao al que siguen, el que les dice cuál va a ser el futuro de la negra, pero la negra no cree en los designios del oráculo y se niega a saber, a aceptar qué es lo que le va a pasar. Y bueno, ahí vamos en el final que en realidad el babalao sí tenía razón, debió haber seguido lo que le decía su santero, porque sí tiene no sé, tiene un final trágico negro, pero no, les digo, no se los voy a quemar. Entonces, aquí tengo como un ejemplo de cómo es que en Cuba se mezclan estos dos puntos de vista, ¿no? El blanco y el negro. Jorge tiene una abuela que es presentadora en la tele y es como muy de moda y de cuidarse y de cosas así. Entonces ella siempre tiene recetas y le da recetas a la negra para blanquear la piel. de cómo blanquear la piel. Pero a ver, ¿cómo blanquear? Según yo estaba en la página 56. Ah, sí, aquí tengo la receta. Entonces, en una misma página viene primero lo que dice Alina, como sus recetas para blanquear la piel, pero un poco abajo de una receta para endulzar a una persona, ¿no? Como toda esta tradición de las, ¿cómo se les llama? Hechizos, bueno, es que no sé, de la religión, de esta brujería que existe dentro de la religión cubana. Entonces, primero está, recetas de Alina para aclarar la piel, A y B. A, 2 cáscaras de naranja, media taza de leche, agua tibia. Ponga las cáscaras de naranja a secar al sol. Cuando estén bien secas, pícalas y hágalas un polvito. Agregue leche hasta formar una crema y aplíquela sobre el área que desea blanquear. Déjela secar. Lávese con agua tibia. Repita todos los días. Esa es la primera. La receta B es 2 claras de huevo, 5 cucharadas de jugo de limón.
Tome las claras y agregue jugo de limón fresco. Lo bate hasta que esté cremoso y se lo aplica por las noches. En el manual de Catalina no se habla de negra, sino de morena. Cuca y yo nos dimos cuenta del gran esfuerzo que ella hizo para aceptar todo lo que estaba ocurriendo. Hay que endulzarla, hay que endulzarlos a todos. Alina o Catalina es la abuela de su novio. Cuca es la abuelita de la negra. Y entonces dicen que, pues como que ella, hasta ese tabú, ¿no? De no usar la palabra negro, ¿no? Dice morena. Pero entonces dicen que hay que endulzarla y ella siguiendo como toda esta religión, todo lo que les dio, tienen su receta para endulzar a una persona. En un vaso de agua se mete una vela encendida y esta agua se endulza con 2 cucharadas de azúcar. Se escribe en un papel el nombre de quien se quiere endulzar y se mete en el agua. Se conseguirá de él lo que desee. La obra se hace en nombre de Changó. Entonces, acá siempre te habla de todos estos santos cubanos, a quién encomendarte. Wendy Guerra tuvo que hacer una gran labor como de investigación, porque ella pues no estaba dentro, es cubana, pero como que no estaba muy dentro de este mundo de la religión yoruba. Y durante toda la novela vamos a encontrar este tipo de recetas de la santería, o vamos a encontrar un poco de la historia de esta religión, que a veces nosotros pues sabemos que existen, sabemos cómo se visten los santeros cubanos, pero no sabemos como muy bien cómo es la historia. También se encuentra aquí, entonces, como les digo, como con el boom encontramos aquí elementos exóticos, ¿no? De cómo convive el mundo como del occidental, como el mundo antiguo, el de las tradiciones, porque está Lina ya más europea cada vez, teniendo tantas cosas de dinero, queriendo aclarar la piel, pero también está la abuela de la negra rescatando todo este tipo de tradiciones. Y también algo importante es la crítica social. Recordemos que se habla mucho que un tópico muy importante fue la Revolución Cubana. Y aquí también, ¿no? Pero también está la crítica a la Revolución Cubana y a la crítica al racismo. Rescata aquí algunas cartas de Simone de Beauvoir cuando vino a Cuba y habla un poco aquí de la llegada de Sartre y de Simone de Beauvoir a Cuba, porque la mamá de la negra también estudió cine aquí y convivió con ellos, y ella cuenta que ve algunas películas donde la mamá está conviviendo con Simone y dice de qué hablarán, y narra un poco de esa experiencia o del paso de Sartre y Simone de Beauvoir por Cuba. Y me parece importante rescatar, creo que es el último que tengo para leer, rescatar esto. Nicolás Guillén, del que les leí la poesía, del que les digo de la poesía negra, cuenta la anécdota que cuando llegó Sartre a Cuba, Nicolás Guillén estaba con él, habló con él y le dijo: durante el encuentro con los intelectuales, Nicolás Guillén pregunta: señor Sartre, yo quisiera saber cuál es, a su juicio, el origen del racismo y cuáles serían las condiciones para su desaparición. A lo que él respondió: por mi parte, creo que el origen del racismo es económico. Pienso que a eso se le han mezclado elementos sexuales, pero que son secundarios. Que la verdadera segregación racial es la segregación económica. Me parece que en un país como Cuba, donde la igualdad económica está en trance de realizarse, cuando no haya más discriminación originada en la miseria, cuando algunas competencias debido a la falta de trabajo, el desempleo, podrán ser suprimidas, cuando la propiedad colectiva haya lentamente aumentado, el racismo, en la medida en que existe, estará muy cerca de ser eliminado. Entonces Sartre decía que era el racismo un poco más económico, el que cuando Cuba alcanzara esta estabilidad y ya todos fueran iguales, ya no hubiera como ricos y pobres, el racismo iba a acabar. Pero la crítica está en que de repente en esa discusión, cuando el Jorge se está burlando de ella, pues ella no lo aguanta, les digo, la negra es fuerte, ella no se va a dejar. Entonces sale corriendo de su casa, pero era de noche, no eran como las 5 de la mañana, sale corriendo y la policía la detiene y le dice: ¿a dónde vas? Dice: pues a mi casa. Dice: como, ¿pero de dónde? O sea, ¿qué hace una negra paseando en un barrio exclusivo de blancos? O sea, hay en Cuba lugares exclusivos de blancos y de negros, ¿no? Ella era de La Habana Vieja, que es una chica de La Habana Vieja en Siboney, que es donde él vivía, y que la meten a la cárcel, nada más por sospecha de estar ahí, ¿no? Y ella le dice: son unos racistas, ¿por qué? Y se da cuenta que en realidad todos los que están y los que están metiendo ahí en la noche en la cárcel, pues son negros. Dice: solo hay una persona que sí, yo creo que sí era criminal, pero de ahí éramos gente normales que pues habíamos estado en el lugar equivocado. Ya después le va a la abuela y dice: oye, ella es modelo, sáquenla. Y ya la sacan, como que se dan cuenta que fue un error, pero le dicen que no quieren volverla a ver pasear por lugar de blancos. Entonces
están como todos estos elementos, también hay crítica, ¿no? La crítica a su régimen, que bueno, o sea, no es tan fuerte, pero sí señala estos elementos, ¿no? Del racismo, ¿por qué no se ha acabado? Porque sigue habiendo como esta segregación entre negros y blancos. Y bueno, por eso creo, bueno, si hacemos un resumen, porque tuvo a su maestro García Márquez, que fue el que, o sea, fue su maestro en ese curso, pero de ahí como que entablaron una gran amistad. Wendy Guerra fue amiguísima de García Márquez y normalmente ella a veces es más conocida por haber sido amiga de García Márquez que por sus obras, porque siempre le invitan a conferencias, pero dicen, cuéntame García Márquez, ¿cómo fue con García Márquez? Cosas así. Entonces, yo creo que aprendió mucho de él, ¿no? Él le dio varias pautas para poder escribir. Tenemos los elementos de la realidad latinoamericana que pueden ser exóticos. A mí que soy latina, leo esto y se me hace como bastante exótico el mundo cubano. Entonces imagínense, para los que no son latinos encontramos esto. La crítica social y como estos elementos mágicos que encontramos también en Todos se van. Y yo creo que es importante ponerla en el panorama porque es una escritora contemporánea, ¿no? De repente ya no se leen a veces como puro clásico, ¿no? Y hay como que ver qué hay de nuevo, qué se está escribiendo ahora. Y por qué es mujer, porque siento que se ha invisibilizado un poco la figura de la mujer. No digo que por ser mujer ya vaya a ser buena, ¿no? Sino que realmente tiene su peso dentro de las letras y debe de reconocerse como quién es. De hecho, en Francia ella es como, fue nombrada como con la mención honorífica de Caballero de las Artes y las Letras, que no sé pronunciarlo en francés y no lo voy a decir. Pero es reconocida en muchos países y siento que es importante como resaltar la figura femenina y resaltar la figura de, resaltar los elementos que se le han heredado del boom y que han hecho de la literatura latinoamericana y que siguen haciendo de la literatura latinoamericana algo importante que hace que esté dentro del panorama mundial. Ahora no sé, quería preguntarles a ustedes como, ¿qué otro autor ustedes consideran que haya sido como heredero del boom? Porque de repente hay escritura, o sea, no todos los escritores que escriben en español, que son latinos, van a ser herederos, porque tal vez escriben, pero no está esta crítica social, no están todos estos elementos como exóticos, o hablan de otras cosas. Tienen que estar como arraigados a Latinoamérica, y no sé si ustedes conozcan alguno. Porque, por ejemplo, en la propaganda que salió para el evento salió José Agustín, estaba ahí pero yo, ¿sabes? Yo no creo que José Agustín sea como heredero porque él, lo que escribe yo siento que podría pasar en cualquier parte y está como un poco más permeado por la literatura beat, como todo esto de las drogas y así, no está tan así tan Latinoamérica. No sé si ustedes como tengan algún autor que podría ser también. Octavio Paz está considerado como el Ajá, sí. dentro del boom. Y bueno, los elementos que tiene esta literatura son tanto de raíz latinoamericana, o sea, emergen de las condiciones propias de la población, de las condiciones de vida, la misma revolución cubana es una cosa que al mundo llama la atención, ¿no? Sorprende todo lo que hace Cuba. Y al mismo tiempo son elementos que son universales, ¿no? Que impactan al resto del vivir de los otros ambientes, de Europa, de todos los otros continentes, porque son elementos humanos que trascienden y que son universales, ¿no? Entonces, en México, en esa época, yo creo que los grandes escritores están cimentados en su literatura en eso, precisamente en las raíces de su pueblo, la mayoría, ¿no? Sí. Y Octavio Paz, cuando escribió El laberinto de la soledad, pues estaba fuera de México, y le alcanzó, y él parece que conoció mucho, o que se adentró mucho en la historia, sobre todo del origen indígena, de nuestro origen, prácticamente. Luego fue desglosando, fue interpretando, más bien queriendo interpretar con la conquista y con todo lo demás, cómo se fue tratando de conformar la identidad del mexicano, que al parecer no se ha concretado, ¿no? Sí. Seguimos teniendo como no sabemos para dónde ir, o no sabemos quiénes somos realmente. Es lo que parece que finalmente finaliza diciendo, que el mexicano
acabado de identificar, o no se ha acabado de conformar con, pues, definir. Sí. Yo tengo, bueno, varios comentarios, pero para empezar sobre este asunto del boom y sus herencias. Yo en lo personal creo que lo del boom es más que nada una artimaña comercial. O sea, no se identifican, coincidiendo con lo que dices, que finalmente varios de ellos tienen una cierta crítica, unos más, otros menos, crítica social. La verdad es que si los vemos en lo individual, sus evoluciones políticas fueron distintas. Digamos, de una aparente inconformidad, algunos terminaron francamente identificados con sus respectivos gobiernos institucionales. Todos fueron absorbidos por la propia industria cultural, y eso es lo que el éxito en la industria cultural fue lo que se les empezó a denominar el boom latinoamericano. No porque hubiera una homogeneidad, ni siquiera porque actuaran como grupo, como dijéramos aquí el Ateneo de la Juventud, ¿no? Que eran un grupo constituido, o en Puebla el grupo Cauce, que eran un grupo y escribían, pero se reunían. Estos no, fue circunstancial, sus éxitos en sus diferentes momentos, sus vivencias que reflejaban una situación en cada uno de sus países y el éxito. Ahora, ya el hecho de que haya una exclusión de mujeres nos habla de lo que tú has profundizado, y en el caso incluso de Wendy, sí hay una marginación, en este caso es el machismo. Yo conozco cantidad de compañeros que dicen que el machismo no existe, pero la verdad es que sí existe. A lo mejor a nadie, no, ya sé, yo sé, así como hay quien les dice, yo no conozco a ningún macho, yo no soy, hay quienes sí dicen, pues yo soy macho y qué. Entonces, la verdad es que sí lo hay, por más que se diga de la democracia, de la igualdad y todo, no, sí hay, todavía hay esos recuerdos, reminiscencias, costumbres, así como hay el racismo, está implicado, interiorizado en nuestra manera de ser, en nuestra forma de ser. Entonces, creo que eso está presente. Y por eso, las mujeres que seguramente existieron no tuvieron ese auge editorial y publicitario ni cultural. Mencionabas a Elena Garro, yo creo que ese es un caso muy evidente, la sombra de Paz, pues la apabulló, pero además seguramente él mismo la marginaba y ella misma se autoexcluía. O sea, sí es rica, pero no hay, es como Frida y Diego, ¿no? Se tuvieron que morir para que los posteriores dijeran, pues si Frida era tan buena o más que el otro, ¿no? Pero en su momento, en vida, la presencia de Rivera la abrumaba, ¿no? Y fue parte de su drama existencial, ¿no? Incluso asumida por ella, como en su condición de mujer sumisa, ¿no? Por más que era liberal, bisexual y toda la cosa, en el fondo estaba, dijera, bien clavada con él, y de ahí ya asumía una posición de que, bueno, pues me sumo, ¿no? Así me tocó vivir. Entonces yo creo que ese es un problema que en su momento existió y que determinaba esta invisibilidad, como dices, de las mujeres, que finalmente se traduce en que si uno te pregunta, pues de repente a bote pronto no se te ocurre ninguna, ¿no? Tienes que rastrear. Mencionaba hasta Laura Restrepo, ella ya es mucho más para acá. Y yo sí creo que si pensamos ya en el asunto de algunas mujeres que han incursionado, pues yo sí diría Laura Restrepo es una, Ángeles Mastretta es otra, no como herederas del boom, sino como escritoras, en este caso mexicanas. Si piensas en las latinoamericanas, está Isabel Allende, por ejemplo, que han escrito. Y bueno, yo a Isabel Allende no lo he leído, pero sí sé que son éxitos editoriales. Sí hay un boom comercial, ¿no? Entonces, sí he leído Ángeles Mastretta, incluso tengo la intención de hacer una de estas sesiones allá por diciembre o enero, sobre su clásica novela esta de Arranca la vida. Más que nada porque es ubicarnos en Puebla y conocer la historia, están invitadas para leer y participar. Entonces,
ella igual tiene otras, ¿no? La de Mal de Amores, que también es muy, muy interesante, y ha escrito, apenas sacó una, que se llama Las Horas, algo así, no recuerdo. Pero bueno, finalmente sí hay estas otras, sí hay esta apertura. Culturalmente hay más mujeres que han terminado la universidad, que trabajan, se ha abierto el capitalismo al mercado de trabajo para las mujeres, y entonces ya hay más consumo, ¿no? Y no estoy hablando de literatura, digamos, feminista, que también existe, sino de escritoras de éxito, ¿no? Bueno, ahora, aquí habría que incluir la referencia de por qué José Agustín. Efectivamente, José Agustín no es de los considerados del boom, pero sí es contemporáneo. ¿Por qué? Porque efectivamente, desde mi punto de vista, él sí fue más crítico. O sea, efectivamente fue más cercano a la onda beat, más cercano a la crítica un poco anarquista. Pero sus novelas, que también ojalá en algún momento haya oportunidad en estas sesiones de dedicarle algo de reflexión, de perfil, esta que acaban de hacer película, que por cierto no he ido a ver, pero la quiero ver, la novela de Ciudades Desiertas. Ciudades Desiertas, la película que acaba de salir se llama Me estás matando, Susana, o algo así, con el famoso Gael García. Las novelas en su momento las leí hace 30 años. La Tumba. La Tumba. Establecieron un estilo que, ¿cómo se llamaron aquí? La onda. La escritura, literatura de la onda. La literatura de la onda. O sea, no eran el boom porque no tenían gran éxito comercial, pero sí tenían más crítica y empezaron a escribir con un lenguaje más desparpajado. Empezaron a meter malas palabras, ¿no? Empezaron a meter, y malas palabras, entre comillas, no como lo hizo Octavio Paz, tratando de teorizar por qué la chingada y por qué todas esas cosas, sino más en el tono de como habla el mexicano común y corriente, pero no el mexicano del pueblo, el obrero, con mentadas de madres, sino más en el vientos huracanados y qué onda, de ahí lo de la onda, o eres fresa y cosas así, ¿no? Con estos conceptos que se estaban creando culturalmente y que yo supongo sobreviven hasta la fecha, ahora con ya la influencia gringa, ¿no? Las nuevas terminologías obedecen ya más a conceptos elaborados allá en Estados Unidos, los hipsters, por ejemplo, los metrosexuales y cosas así, pero acá en ese momento era lo que se empezaba a hablar entre los chavos fresas que iban a la universidad, sus angustias, sus meditaciones, sus problemas existenciales, y eso creó una corriente literaria que tuvo éxito, por lo menos en México, la literatura de la onda, como se señala. Y bueno, él escribió este libro que también algún día valdría la pena, fundamentalmente los que son jóvenes así como tú, para conocer todo lo que fue, se llama La Contracultura en México. Abarca creo que desde los 40 hasta como por los 80 o 90, son 3 tomos. Habla de cine, de literatura y de algunas otras artes, justamente de la cultura más marginal, no la cultura oficial, así se llama el libro, La Contracultura en México. Entonces yo creo que es algo importante para nuestro país, por eso lo puse, porque es un ejemplo, no como heredero, sino como un contemporáneo que igual realizó una trayectoria y que no tuvo éxito cultural, pero sí tuvo un boom en los 70 aquí. Por un lado traíamos el proceso de Kafka, en el otro lado traíamos de perfil o La Tumba. No, sí, ahorita que lo piensas sí tienes razón, porque también está esto que dices de como poner como la forma de hablar, ¿no? Poner las maneras en las que hablamos, no poner tanto como, ay, estoy pensando y estoy escribiendo, sino escribir como habla la gente, ¿no? Como tú dices, con todas estas palabras, entonces por ahí también puede ir. Cabría mencionar también a Parménides García Saldaña, ¿no? Del Rey Criollo, y el del... Pero tenés también el de la princesa del Palacio de Hierro. La princesa del Palacio de Hierro. Sí. El autor. Sí, hay varios, ahorita no los tengo presentes, pero esa de la princesa del Palacio de
Hierro, sí, también era la descripción de las chavas de la obra, ¿no? Pues el Palacio de Hierro, pues, entonces, cómo vivían las niñas fresas, ¿no? Que, si mal no recuerdo, relata la historia de alguien que es una chava que ya anda con las hormonas ardiendo, pero por otro lado el peso de la tradición de la educación en las escuelas de monjas, ¿no? Entonces, un poco relata esas cosas. Sí, hay varios, pero bueno, yo creo que José Agustín es el más representativo, por eso lo puse. Bueno, en el caso de Juan Higuera, efectivamente aquí a mi amiga le debo la oportunidad de conocerla, ella fue quien me lo mencionó en primera instancia. Esa novela no la he leído, la cogí en su momento,